Una vez más, damos la bienvenida a cada una de las hermosas familias que nos están acompañando en esta hermosa hora para escuchar no solamente las alabanzas, el orar, el leer la palabra del Señor, sino también que nos acompañan en esta hora para escuchar la palabra del Señor. Y qué importante el poder estudiar lo que el Señor hoy quiere hablar a nuestra vida y lo que el Señor quiere hablar a nuestro corazón. Sabemos que llevamos un tema y hoy bajo el título de La Bestia. Y no es el de La Bella y la Bestia de Walt Disney, ni mucho menos, ni esta parte de cuento de hadas, sino realmente vamos a mirar lo que nos dice el libro de Apocalipsis. Para ello quiero que me acompañes en el capítulo 13, nos dice la palabra de la siguiente manera. Voy a leer todo el pasaje para que podamos entender el contexto de lo que hoy quiero hablar, de lo que hoy quiero explicar. Y a continuación haremos una corta oración para dar apertura a este hermoso tema. Dice la palabra del Señor: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre en su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella la adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra desde delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es su número de hombre, y su número es 666. Oremos. Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana que nos regalas y que nos permites hoy una oportunidad para escuchar tu palabra, pero también para estudiarla. Muchos, Señor, han dado diferentes interpretaciones a través de este pasaje, pero hoy, Señor, queremos que tú nos ayudes también a nosotros para entender lo que tú quieres hablar a nuestra vida, más que elementos, más que un sinnúmero de cosas. Sigue siendo claro que tú estás en control de todo y que nada, absolutamente nada se sale de tu control. Hoy la palabra, Señor, es para ser animados, pero también para que podamos entender que tú estás en control de todo. Te pido, oh Dios, que sea tu Espíritu Santo
convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Y ayúdanos, Señor, a no hablar cosas que no están en tu palabra, y que esto, por lo general, muchas veces cuando se hablan cosas que no están en tu palabra, lo que realmente pasa es traer temor a las personas y al pueblo, y esto no proviene de ti. Tu palabra no es, Señor, para que tengamos miedo, Señor, sino para que tengamos temor de tu nombre, te honremos, te sirvamos y te glorifiquemos. Padre, hoy dejo delante de ti este tema y te pido, Señor, que tú seas guiándonos en todo lo que vayamos a hacer. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. El domingo pasado hablaba acerca de la séptima trompeta, y dentro de esa trompeta recuerde que vienen las 7 plagas postreras, que son conocidas como las 7 copas de la ira de Dios. Y hablamos del capítulo 15, hablamos del capítulo 16, casi que iniciando, y la primer copa tiene que ver, dice que derramó la primera copa sobre la tierra, que está Apocalipsis capítulo 16, versículo 2, y dice que vino una úlcera maligna y pestilenta sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Por eso, Apocalipsis capítulo 16, versículo 2 es la introducción que estoy haciendo para poder hablar de Apocalipsis capítulo 13, que nos habla de la bestia. Hace 8 días decía cuál marca y cuál era la bestia. Entonces, por eso hoy nuestra enseñanza tiene como título la bestia. ¿Sí? En este pasaje de Apocalipsis capítulo 13 se nos nombra 2 bestias, pero hoy vamos a ver la primer bestia, que está del versículo 1 hasta el verso 8. Nos habla de la primer bestia. Lo que hoy alcancemos a hablar, y sin embargo luego hablaremos de la segunda bestia y todo lo que muchos han hablado y han tenido un sinnúmero de interpretaciones, y que por largo tiempo y por la historia nos han venido hablando acerca de que esperan el anticristo y que le pongan la marca del 666, ¿cierto? Y que el chip y que un sinnúmero de cosas, porque se basan muchos en este pasaje. Pero hoy, con la ayuda del Señor, quiero que empecemos a mirar algunas cosas por la palabra, porque muchos pueden decir un sinnúmero de situaciones, pero debemos tener cuidado. La parte escatológica o cuestiones futuras, muchos le dan, como lo decía, interpretaciones. Lo importante es que usted y yo tengamos algo claro: Dios está en control. Segundo, Él va a regresar, ¿cierto? Y eso es lo más claro en la parte escatológica. Cristo va a regresar. ¿Cuándo? Día, hora, fecha, mes, no lo sabemos, pero que va a volver, va a volver. Y quiero que usted tenga esto muy claro, porque de aquí, inclusive en este año, también hubieron malas interpretaciones acerca de esto, y empiezan ya lo que son las cuestiones conspirativas, y empezamos a generar pánico y a hablar cosas que no están en la palabra. Entonces debemos tener cuidado. ¿Por qué estoy reiterando tanto en esto? Porque esto no es algo nuevo, esto es algo que por generaciones ha pasado y que en este tiempo ha sido un poco más peligroso, y vemos a un pueblo amedrantado, un pueblo que tiene miedo, y se nos ha olvidado el enfoque principal. Cristo vino al mundo para reconciliar todo lo que se había perdido, pero en medio de eso a tomar el control de la tierra, y tenemos una esperanza gloriosa, y es que el Señor va a regresar. Eso es lo que tenemos que tener claro usted y yo. Pero ya irnos a cuestiones conspirativas y un poco de cosas, ya se salen de los fundamentos, y tenemos gente que en vez de tener la esperanza en Cristo Jesús, está poniendo su esperanza en todas estas ideas, y tienen es miedo. Y la Biblia no es para tener miedo, la Biblia es para tener esperanza. Ya hablando de esta introducción, porque no es algo nuevo, como lo digo, y más en medio de estas pandemias de 2020, 2019, 2020, ha sonado muy fuerte un sinnúmero de predicadores infundando miedos y temores, y aún hasta noticias falsas,
Dijeron que un judío, ¿cierto? El nombre no me acuerdo. Dijo, apurado sé pronunciar el mío. Pero que ya ese era el Mesías y ya la cristiandad estaba diciendo es el anticristo y terrible, y fue una noticia falsa. ¿Por qué? Porque la gente está más pendiente de las noticias falsas y de las señales que no tienen nada que ver con la palabra que de la misma palabra. Y de eso hoy vamos a mirar. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Quiero que miremos las señales que dice ahí. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Lo primero que vemos en este versículo, dice, la primer bestia sale del mar. La segunda bestia, porque hoy vamos a hablar de la primera, pero quiero que miremos de dónde sale la segunda bestia. La segunda bestia sale del verso 11, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Creo que ya está el pasaje ahí. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces, la primer bestia sale del mar, pero la segunda sale de la tierra. Cada una tiene un origen, ¿sí? y una aparición diferente. Uno del mar y el otro de la tierra. ¿Qué significa el mar o las aguas dentro del contexto de la palabra? Significa multitudes, significa numerosos grupos de personas. ¿Por qué nos basamos a decir que el agua o el mar significa multitudes, significa personas, significa naciones? Acompáñenme al mismo libro de Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Nos dice la escritura así, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, lo primero que sale de esta bestia sale de las naciones, de la multitud, de pueblos, de muchedumbre. Clarísimo ahí. Listo. Ahora, ¿qué significa bestia en el contexto de la palabra? Significa reino, poder, gobierno político, militar. ¿Y de dónde mismo lo sacamos? De Daniel capítulo 7. Libro de Daniel capítulo 7. Nos dice la palabra en el verso 17. 7:17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Verso 23. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Es decir, el contexto de lo que me está diciendo el libro de Apocalipsis, para que usted pueda entender, es que de las naciones saldrá un gobierno. No dice 2 gobiernos, sino dice una sola bestia. O sea, del conglomerado de las naciones saldrá un gobierno, un reino, un rey, como usted le quiera poner, ¿cierto? Dice, si ya sabemos que sale la bestia, ¿de dónde sale? Vamos nuevamente a Apocalipsis 13, versículo 1. Quiero que usted entienda por la palabra lo que dice. Me paré sobre la arena del mar, o sea, entre las multitudes, dentro de las naciones. Vi subir dentro de las naciones un gobierno, un reinado. Ahora, ¿qué tiene este gobierno? Tiene 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas. O sea, dentro de este mismo tiene 7 cabezas y 10 cuernos. O sea, como algo raro, ¿cierto? Y 10 diademas sobre sus cabezas. En sus cuernos 10 diademas. Ahora, ¿qué es 7 cabezas? 7 cabezas representa el sistema político mundial.
Por eso es que muchos hablan que de aquí sale el anticristo. Ya usted ya creo que empieza como a entender de dónde sale la teoría, ¿cierto? Entonces representa el sistema político mundial. Sabemos que dentro de estas cabezas nos habla de la cabeza, recuerde que también representa dominio, ¿cierto? Que es que controla el resto del cuerpo. Si usted no tiene cabeza, pues no funcionamos. Entonces, la cabeza significa eso, gobierno significa el que controla el resto del cuerpo. Y dice que dentro de esas gobierno, sistema político mundial, existen o existirán 10 cuernos. ¿Qué significan estos 10 cuernos? Antes de irme a los 10 cuernos, no es un gobierno de un solo país, pues se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 13, ahí mismo en el verso 7. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, pero también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Nos está hablando casi que de un gobierno llamado de potencias mundiales. Y dentro de esas potencias mundiales, podríamos decir que los 10 cuernos son subdivisiones, también gobiernos políticos que gobiernan también al mundo. Ya no quiero hablar y especular cosas. Poniendo que está la ONU. La ONU podríamos decir que es un ejemplo de un cuerno. ¿Me estoy haciendo entender? La UNICEF, podríamos decir que es otro cuerno. Pero ahora no vaya a decir, allá dijo que el cuerno de... Estoy colocando un ejemplo para que usted entienda dentro del gobierno mundial es un ejemplo, ¿sí? Entonces, así, paulatinamente, podríamos decir que estos son los 10 cuernos dentro del ejemplo que le estoy poniendo para que usted pueda comprender más claro. Entonces, ahora me dice que sobre sus cabezas, de estos sobre los cuernos, tiene unas diademas, ¿sí? Y sobre esas diademas o cabezas tiene un nombre blasfemo. Es decir, que dentro de esos cuernos ha sido entregado o delegado una autoridad. Ya creo que usted me va entendiendo. Un solo gobierno mundial es representado no solo por un país, sino por el conglomerado de ciertos países líderes que levantan sus organizaciones y le dan autoridad sobre estos cuernos. Pero de estos cuernos tienen también autoridad. Y hay algo importantísimo. Dice que tiene un nombre blasfemo. Para poder entender qué es el nombre blasfemo, necesitamos también entender qué es blasfemia. ¿Sí? Porque uno dice, tiene un nombre blasfemo, pero ¿qué es blasfemia? Blasfemar en la Biblia nos habla de que miramos a Dios con desprecio, a ser irrespetuosos, o sea, ser insolentemente irrespetuosos con Dios. La blasfemia es un reproche verbal, puede ser verbal o escrito, del nombre de Dios, de su carácter, su obra y sus atributos. Vamos a mirar un ejemplo también, porque es que a veces nos dicen blasfemaron, pero no sabemos qué es eso. El Evangelio según San Juan nos pone un ejemplo acerca de lo que es blasfemar contra Dios. Capítulo 10, versículo 32 y 33. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? O sea, ¿por qué lo iban a apedrear? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces, ¿qué? Dios. ¿Qué es blasfemar? Hacerse igual o semejante a Dios. Y eso no es respetar los atributos de Dios. Pues Jesús era Dios, entonces no tenía problema. Pero cuando nos habla que de este gobierno
van a hacerse igual o semejante a Dios, y eso es blasfemar. Se hace ser como Dios y pretende también perdonar pecados. El Evangelio según San Marcos también me presenta un ejemplo. Capítulo 2, versículos 5 y 7. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así blasfemias? Dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora, haciendo una recopilación y ya entendidos, ¿qué es blasfemar? Es hacerse igual, ¿cierto? O semejante a Dios, y pretende perdonar pecados, poner leyes, o sea, eso es blasfemar contra Dios. Y podríamos revisar todas aquellas cosas que nos habla la palabra acerca de blasfemar. Entonces, cuando nos dice esto, que es un gobierno que no es de un solo país, sino de muchos países, y que encima de eso, en los cuernos, son 10 cuernos, le han delegado una autoridad, y en esa autoridad está un nombre blasfemo, es decir, que se hacen iguales o semejantes a Dios. Creo que no estamos muy lejos de la realidad hoy por hoy. ¿En qué? En que apoyan a nivel mundial la diversidad, ¿cierto? Que apoyan la parte del aborto, que la familia no es importante, muchas cosas que hacen ver que son buenas, pero que ante los ojos de Dios y los mandatos de Dios están blasfemando con los diseños y lo que Dios ha instituido. ¿Me estoy haciendo entender? Y eso no está muy lejos, porque vemos en nuestra sociedad un sinnúmero de proposiciones que hace el sistema mundial cada vez más deprimente, degradante para hablar. En esto sí lo voy a colocar muy claro: la familia. La familia hoy por hoy, instituida por Dios, no nos habla de lo que el sistema está diciendo. Y nos hace ver que somos nosotros los malos. Y salen a luchar por sus ideales, por sus intereses. Y es lo que habla la palabra de un nombre blasfemo. Haciéndose igual o semejante, y haciendo que perdonan pecados, que limpian pecados, que pueden decir qué hacer y qué no hacer. Creo que usted ya va entendiendo. Yo no necesito poner, porque si no hay gente que podemos herir. Pero es lo que nos dice la palabra: que se hacen igual o semejantes. Ahora, a Jesús le dijeron blasfemo porque te haces igual a Dios. Y por eso está hablando de un sistema que no habla de 2 bestias, sino de una sola bestia. Y de ahí es donde sacan el tema del anticristo. Y hoy voy a hablar también acerca de esto, para que podamos tener un poquito de claridad. Nos habla que este sistema blasfemo también lo habla Pablo en su carta de Tesalónica. Es un sistema que se sienta aún en el templo de Dios, haciéndose pasar como Dios, pero es un mensajero de Satanás. Y Juan, en su primera carta, nos habla muy abiertamente de la palabra anticristo. Aquí Juan en Apocalipsis no lo habla como tal abiertamente, pero en la primera carta de Juan sí habla del sistema de anticristo. Segunda carta de Tesalónica, vamos a mirar lo que dice Pablo acerca de este sistema.
Segunda carta de Tesalónica, capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es lo que nos habla del nombre blasfemo, ¿sí? Que se opone a todo lo que es objeto de culto. Y hace unos años atrás, recuerdo que había llegado a, inclusive en las iglesias, que los pastores teníamos que la obligación de casar a toda diversidad, a todo aquel que quisiera hacerlo. Y si no, presos iban. Y esto, todo lo que se opone, dice, o es objeto de culto. O sea que viene un sinnúmero de circunstancias y situaciones donde nos hablan que la iglesia cristiana es un estorbo para los planes a nivel mundial. ¿Lo digo yo? No, lo dice la palabra, ¿sí? Que es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, instituyendo leyes, dando órdenes, diciendo qué está bien y qué está mal. Hoy vemos una degradación en nuestra sociedad. De los diseños que nos manda la palabra, nos dicen que nosotros somos retrógradas, que estamos basados de la antigua, que no aceptamos, que nos falta amor, que nos falta no sé qué, que nos falta comprensión. Pero hay algo que debemos tener claro y es lo que la palabra del Señor nos manda a hacer. Nosotros somos su pueblo. Y ha venido habiendo mezclas y se ha perdido, porque aquí Pablo nos habla de la apostasía y muchos hablan apostasía y no tampoco ni tienen idea qué significa la palabra apostasía. Pero quiero hablar de la apostasía. ¿Qué es apostasía? Es una palabra obviamente griega que está compuesta de dos maneras: apo, fuera de, y estasis, colocarse. O sea, apostasía es fuera de, colocarse afuera de. ¿Qué quiere decir? Que la apostasía es dejar afuera o dejar de seguir a Jesús. Dice que no se levantará sin que antes haya venido la apostasía, en segunda carta de Tesalonicenses 2, versículo 3. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado y el hijo de perdición. ¿Qué quiere decir? Antes de que muchos dejen de seguir a Jesús, que conociendo a Jesús, lo han abandonado. Vemos naciones aprobando la eutanasia, aprobando el aborto, aprobando un poco de cosas raras. Aún leyes de tener relaciones íntimas con menores de edad, con animales, y son gente que tuvieron conocimiento de Dios y saben de la palabra. O sea, esto está peor que Sodoma y que Gomorra. Y esto es la apostasía. Muchos, conociendo la palabra de Dios, se apartan, dejan de seguir a Jesús. Y es consecuencia para que venga toda esta maldad. ¿Por qué? Porque ya siendo lejos de Dios, pues todo les parece que es bueno. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. ¿Es así o no es así? Vivimos en una sociedad bastante sin temor de Dios. Nos quedan claros varios conceptos, ¿cierto? ¿Qué es blasfemar? ¿Qué es apostasía? Pero ahora la palabra que escuchamos mucho, el anticristo. Y hasta película hay todo, ¿cierto? La primera carta de Juan, que es el que habla de como tal, anticristo. Capítulo 2, versículo 18 al 29, dice, se lo va a mirar allí con tiempo, pero dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo, ¿sí ve? Ya lo dice ahí, viene así, ahora han surgido muchos, dice que un solo anticristo, muchos anticristos.
Por esto conocemos que es el último tiempo, y salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo, conocéis todas las cosas. No les escribo como si ignoráis en la verdad, sino que la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre, al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. O sea, léalo allí. Y nos habla acerca de que el anticristo no hubo uno, sino muchos anticristos. Ahora, en el capítulo 4, del 1 al 6, vuelve y nos habla el espíritu del anticristo y el espíritu de Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois hijos de Dios y lo habéis vencido. Ahora, usted lo lee allí, más detenido en casita. En el verso 3 dice, finalizando, dice, y que ahora ya está en el mundo. Que ya está en el mundo. O sea, desde el tiempo de Juan, y muchos están esperando el anticristo. Desde el tiempo de Juan dice que ya está en el mundo. Es decir, que es un espíritu que se ha venido manifestando negando ¿a quién? A Cristo. Quiero que usted tenga claro eso. No es que va a aparecer en el último tiempo. Ya viene operando este espíritu. ¿Qué es la palabra anticristo? Está también compuesta. Es una palabra griega compuesta de dos partes de la siguiente manera. Christos o Cristos, que significa Cristo el ungido. ¿Sí? Esto es lo que significa Cristo el ungido, o lo que sabemos como Mesías. Mesías en el hebreo y en el griego, Cristo, que significa ungido. Mesías y Cristo es el ungido. Eso es lo que quiero que usted entienda. Ahora, la palabra anti significa en contra. Por eso la palabra compuesta es en contra de Cristo, el ungido de Dios. ¿Qué es el sistema que hoy opera de anticristo? Que está en contra de todo lo que tiene que ver con Cristo, el ungido de Dios. Ya estamos esperando que venga en carne, alma y cuerpo el anticristo. No, ya este sistema diabólico ha venido funcionando desde el tiempo de los apóstoles, en tiempos de que empezaron a negar a Cristo, cuando aún el mismo Saulo de Tarso perseguía a la iglesia. Es un espíritu anticristo, ¿no? Porque mataba a todo aquel que confesaba a Cristo. Entonces, quiero que usted tenga claro que el sistema de este espíritu ya se viene moviendo hace mucho tiempo. Y muchos están esperando que venga alguien, no sé cómo, bueno, pero ya este espíritu se está moviendo hace mucho tiempo. ¿Le queda claro? Yo espero que sí, que usted me esté entendiendo allí. No puedo ver su rostro, su cara, diciendo, oh, con cara de sorprendido, no entiendo, o bien entendí. Un sistema que nos habla en contra de Cristo. Este sistema diabólico se viene ahora con mucho más fuerza. Hemos visto que aún en las escuelas, colegios, universidades, programación de Hollywood, no Hollywood, todo lo que está en medio del internet nos está metiendo todo en contra de Cristo. Que no sirvamos, no respetemos, no honremos la ley de Dios. Y cada vez vemos una generación que está olvidando el temor a Dios. Y esto es un espíritu que se está moviendo a través del sistema mundial. ¿Es nuevo? No, no es nuevo.
Y Pablo en su carta, como lo leíamos, ya teniendo como otra óptica, en Tesalonicenses capítulo 2, dice que muchos abandonarán, dejarán de seguir a Cristo Jesús, y esto es la apostasía. Otros seguirán las corrientes, sus propias ideologías, sus propias cosas. Mire que en el verso 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Qué me está diciendo? Que ya está operando este sistema diabólico, anticristiano. Nosotros nos han llamado que no dejamos prosperar ciertas comunidades, que estamos en contra de los derechos, ¿cierto? Que mi cuerpo yo decido, y un poco de cosas que en la palabra de Dios no está bien. Donde nos están llevando aún con ideologías no estoy diciendo, escúcheme bien por favor y no me entienda mal. Nos están mostrando que ahora las enfermedades de depresión, todas estas cuestiones depresivas son normales y que hay que aceptarlas. Y quiero que no me entienda mal, porque si usted de pronto padece de alguna de estas cosas, lo llevan a que si esta persona tuvo un alto nivel depresivo, se quitó la vida y decimos que estuvo bien porque él estaba depresivo. Eso es lo que hace ver el sistema. Y aún dentro de la misma iglesia están metiendo eso. Pero son enfermedades. Yo sé que son enfermedades. Hay enfermedades físicas, también hay enfermedades espirituales y del alma. Pero no podemos llegar a tolerar y aplaudir que si usted tiene esta sintomatología, llevarlo a que se quite la vida, cuando la misma Biblia me dice que no debo hacerlo. ¿Qué usted me diría? Bueno, ¿y entonces qué hago yo? Pues para eso están las entidades correspondientes para tratar su problema. Pero no puedo yo llegar a la iglesia y decir, no, es que el hermanito se mató y como tenía depresión debe estar allá gozándose con el Señor. No sé si me estoy haciendo entender. No estoy diciendo que si usted tiene esto, entonces usted se va a condenar. Estoy diciendo, vaya a Cristo, pero también hay médicos. Es como decir, si usted sufre una enfermedad física, de un dolor de cabeza, un cáncer, diga, no, el Señor lo sanó y usted no se toma el medicamento. ¿Sí? Porque a veces aplicamos las cosas como sin razón de ser. Hermano, usted tiene COVID, no se tome nada, que Dios lo sana. No, hay que tomar los medicamentos y estar allí. Pero eso no quiere decir que si usted padece alguna enfermedad física, suponiendo el cáncer, entonces usted tenga que ir a robar un banco y matar a la gente. No, porque pobrecito el hermano, no, o sea, son cosas así. Y llevamos el mundo está, la enfermedad de moda es la depresión. Porque los famosos la padecen y vemos que salen los titulares, se quitaron la vida. Pero la iglesia no ha sido llamada a quitarse la vida, sino a hacer esperanza y traer vida. Yo no puedo aplaudir esto, sino decir, Señor, ¿qué está pasando con tu pueblo? ¿Por qué también está sufriendo todas estas dolencias y estos padecimientos? Y ahora usted se sienta mal y yo tengo esto, y vaya a Cristo y vaya al médico para que usted esté como tiene que estar y no llegue al estado que hacen los del mundo. ¿Qué es lo que hace el mundo? Que cuando le da esas crisis terribles, ¿qué hacen? Se quitan la vida.
Nosotros como pueblo del Señor no podemos caer ahí. Y no es el tema de esta mañana, pero quiero colocarlo como ejemplo, porque es la moda. Y vemos la destrucción de la familia. Por ahí hay algo de una revista Vea y todos lo aplauden. Esto es demasiado degradante. Usted mirará por redes sociales a qué me refiero. Que si yo digo alguna palabra, automáticamente... Pero el diseño de Dios, un diseño hermoso de la familia, también dañado, deteriorado por la maldad y el corazón dañino, sin temor de Dios, por una apostasía, por gente de un sistema y de un gobierno anticristiano. ¿Qué es el sistema anticristo? Usted mira que las grandes organizaciones mundiales apoyan todo esto. Las grandes comunidades, y ellos sí son respetados, y aunque son minoría, son mayoría en frente de estas organizaciones mundiales. ¿Eso sí o no es así? Entonces, por favor, iglesia, tú y yo podamos entender qué es este sistema. Creo que nos quedó claro que ya viene operando, que ya está, no que va a aparecer no sé en qué, no sé qué más, y que ya viene el chip, que me van a meter la vacuna, y que la vacuna trae el cambio de la genética y el ADN y un poco de cosas. Hermanos, por favor, la Biblia ya nos dice que ya el sistema anticristiano, anticristo, ya está. Con toda su agenda ya está. Y viene operando el tiempo ¿desde cuándo? Desde Juan. Ya, eso ya está. Apocalipsis nuevamente. Capítulo 13, versículo 2. Ya entendimos el 1 que nos habla de blasfemia, ¿no? Que es todo lo que se opone a Dios. El segundo dice que esta bestia era semejante al leopardo, sus pies como de oso y su boca de león. Pero el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Esta bestia que surge, ya sabemos de dónde, de las naciones, que es un sistema político de varios países que tiene diferentes organizaciones a través de los 10 cuernos a nivel mundial, que dentro de sus diademas o esa autoridad que ha sido entregado está el nombre blasfemo que se opone a todo lo que es Dios, que es anticristiano. Pero esta imagen dice que es semejante a un leopardo, que los pies son de oso y la boca como de león. Esto me hace recordar la visión de Daniel capítulo 7, donde nos habla acerca de esto, pero no vamos a mirar porque ya lo vimos en alguna otra explicación. Quiero dar lo que puedo yo entender. Un leopardo, recuerden que significó el gobierno de Grecia, el imperio de Grecia. Nos habla de fuerza, pero sobre todo la rapidez, sagacidad a la hora de atacar. Es decir, que este gobierno a nivel mundial tiene fuerza, es rápido y es sagaz a la hora de atacar, de controlar, de dominar. ¿Qué significa el oso? Los pies son de oso. El oso en ese momento de Daniel capítulo 7 simbolizaba al medo persa, pero en nuestro tiempo, ¿qué significa? Es que es aplastante, tiene fuerza, su poder es grande, o sea, que donde vaya caminando no tiene límites. ¿Estoy haciendo entender? Y ahora me habla que boca de león, es decir, que es un dominio, un poder que apenas abre su boca es feroz. Todo el mundo se somete a lo que ellos están hablando y de lo que están diciendo. Realmente es algo horrible, ¿sí? Pero esto es lo que significa espiritualmente para que usted pueda comprender lo que el libro de Apocalipsis nos está diciendo. Nos dice que la bestia es diferente al dragón. ¿Qué es el dragón? Usted y yo ya lo pudimos hablar, lo pudimos mirar en Apocalipsis capítulo 12, versículo 2,
El 3, perdón. 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Ya sabe usted quién es, ¿no? En el verso 9 de ese mismo capítulo, creo que ya miraron ese versículo, ¿no? El 12, versículo 3. Si no, vuelvo y lo vuelvo a leer. Dice, también apareció otra señal en el cielo. Y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos. Y en sus cabezas 7 diademas. Entonces, en el verso 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea que el gran dragón escarlata, o ese dragón, es el diablo, que gobierna y que le ha dado autoridad a estas naciones para hacer todo lo que quieren hacer. Así que entendemos por Apocalipsis capítulo 13 versículo 2 que la bestia no es el mismo dragón, no es el diablo. Son dos personajes diferentes. Quien le da el poder a este gobierno, a este sistema, a un nivel mundial, es el mismo diablo. Dice, y le dio su poder y su trono y grande autoridad. Qué tremendo, ¿cierto? O sea que todo lo que vemos hoy por hoy también se está perfilando el sistema a que la humanidad adore al diablo. ¿Sí o no? Sí. Podríamos preguntar, ¿cuál es su héroe favorito? Uno le pregunta a los niños y ténganlo por seguro que no va a decir que es usted, ni que es Daniel, ni que es David, ni nada de eso. Va a apuntar a un personaje por allá de Hollywood. ¿Por qué? Porque todo el sistema se está preparando para que haya una adoración al diablo. Entonces de pronto no lo va a ver ahí con, como dice, con el trinche y los cuernos, ¿cierto? Pero todo el sistema, aún espiritualmente, llevado en lo natural, está preparándose para esa adoración. ¿Por qué lo hablo de esta forma? Porque todo lo que está ocurriendo, basado también en Apocalipsis capítulo 12, capítulo 15, 16, que fue Dios mismo quien emite la copa de la ira de Dios. Dios es el que permite y le da como castigo, ¿cierto?, a la humanidad por su pecado y su maldad. Pero el diablo está haciendo muy bien su tarea. Entonces, todo lo que vemos aún o sea, lo que la falta de agua, que el calentamiento global, que todas estas ideologías tan raras, que uno queda como tan aterrado, ¿cierto? ¿De dónde sacan tanta malicia de verdad para todo lo malo? Y es del mismo, ¿de dónde? Del mismo diablo. Y uno ve la gente haciendo sus discursos y a veces robándonos abiertamente, ¿no? Y uno dice, tan descarados. ¿Por qué? Porque es de la misma autoridad que el mismo diablo les ha dado. Ahora, en el verso 3, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Si comparamos con Daniel capítulo 7, donde nos habla acerca de la cuarta bestia, y era en ese entonces el imperio de Roma. Estoy hablando porque muchos mandan es allá a la ciudad, ¿no? A que allá en Europa, en tal lugar, allá Roma, el país y no sé qué. No estoy hablando de esa parte, sino que en ese tiempo surgió el imperio romano. Y muchos han dicho que en este tiempo, en el último tiempo, que el imperio romano fue terrible, fue
escalofriante. Todo lo que hicieron fue peor que el imperio medo-persa, que el imperio griego. Que el imperio medo-persa tumbó lo que fue el imperio de Babilonia, ¿sí? Que fueron exiliados las tribus del sur. Y luego luego de los medo-persas se levantó el imperio griego, y por último se levantó lo que conocimos el imperio romano. Entonces muchos dicen que esta herida tiene que ver con el imperio, que en los últimos tiempos ese imperio romano volverá a surgir. Pero muchos hablan es allá como tal, el lugar estratégico. Y no es eso, está hablando, algunos lo hablan como el resurgimiento de este imperio. Creo que ha quedado claro. Si es un gobierno, algunos dicen, no es un gobierno. Estoy poniendo las posturas de muchos de los que han traído interpretaciones. Dicen que no es un gobierno, sino que de la bestia es un hombre. Y es lo que llaman el anticristo, que es a nivel mundial. ¿Y por qué lo hablan que es este hombre? Porque dice que en el verso 14 se basan también de este verso. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea, que aún hacer lo mismo que hizo Cristo, que lo mataron y volvió y resucitó. Entonces dicen que por eso es la primer bestia, simboliza el gobierno a nivel mundial, y que va a ser liderado por un hombre que es llamado anticristo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia sí me habla de un gobierno, de un sistema espiritual anticristiano, que siempre ha existido, pero que en el último tiempo será con mayor fuerza. Y otros, estoy poniendo las posturas, mis queridos, porque necesitamos saber las dos puntos, ¿cierto? Y usted tomará la que usted le cree más fácil. No me ponga a mí a elegir, porque lo que sí debe usted tener claro, por eso es punto escatológico, cuestiones futuras. Lo que sí debemos tener claro es que Cristo va a regresar y que Él tiene el control de todo. Si yo no creo que Cristo va a regresar, yo ya soy anticristiano, porque la misma Biblia lo dice. Y como sabemos también cuando alguien es anticristiano, ahí mismo dice que cuando niega a Cristo, o niega al Padre o niega al Espíritu Santo. Santo Dios. Entonces hay que tener cuidado también con ciertas creencias o cuestiones religiosas, pensamientos que no hablan de la Trinidad como tal, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Juan lo habló, ¿no? Lo dijo muy abiertamente. Todo aquel que niegue al Padre es anticristiano. Todo aquel que niegue al Hijo. Usted lo mira allá en su casa, en primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 29, ahí lo dice. Y en primera carta de Juan, capítulo 4, el 1 al 6, nos habla del espíritu del anticristo y el espíritu de Dios. Inclusive hay gente que dice, sé cristiana y no lo es con su forma de ser, entonces también es anticristiano. Entonces, dijo, pero que como todos se mandan es automáticamente al 666. Entonces, 666, entonces, por eso ya hablan del anticristo. Y bueno, a eso también tiene una interpretación, pero creo que hoy no voy a alcanzar. Así que la otra postura, mis queridos que me están escuchando esta mañana, es que es el gobierno que renace o resurge nuevamente del Imperio Romano. Y por eso un cumplimiento de Daniel capítulo 7 en esta perspectiva, que ha estado muerto, pero de nuevo revive. Y el mundo se maravillará. Pero la manera natural de entender las palabras de Juan nos hace creer que, como dicen algunos, que es un hombre que tendrá una herida mortal, como le acabo de explicar, y será sanada. Y que este hombre dirigirá el imperio resurgido romano.
revivido y su personalidad la dominará, pero él y el imperio no son exactamente lo mismo. Aquí también en esta sale lo que es el falso profeta. Y en esto sí nos dice la Biblia que es el falso profeta. Entonces, creo que nos ha venido quedando como claro. Ya voy cerrando porque nos quedan varios versículos de lo que es la adoración, bueno, y la otra bestia. No es el de la bella y la bestia, ¿no? Sino que es la bestia del último tiempo, que tiene que ver con el sistema anticristiano, antidios, que ha surgido y que ya existe. Que será un hombre que gobernará, no lo sé, la Biblia pues no lo dice explícitamente, o sí, no lo dice. Pues algunos se basan en el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7. Dice que es un cuerno pequeño que sale del imperio de Roma. Por eso algunos hablan, dentro de 8 días hablaré un poco de este cuerno pequeño y de la otra teoría también de que puede ser un hombre. Pero no lo dice. ¿Qué queda claro? Y concluyo, que queda claro que el sistema anticristiano ya existe. O sea, el anticristo como tal, el sistema espiritual ya existe. Y ha existido hace mucho tiempo. Que es todo lo que se opone ¿a quién? A Cristo. ¿Y cómo surgió? A través de la apostasía, de que muchos negaron su fe. Y muchos, recuerde también, que aquellos que no viven lo que dicen ser, también son anticristianos, que niegan al Señor. Y acordando de la palabra blasfemia, todo esto, que a veces lo pasamos como por alto, que es un gobierno a nivel mundial y que usted y yo debemos estar aferrados del Señor. El mundo podrá decir muchas cosas, pero usted y yo debemos estar fervientes, conectados con Dios. Espero que usted haya entendido también el ejemplo que di, algo de la parte psicológica que se está moviendo en este tiempo. Y no vaya a entender mal y haya sentido que lo lastimé, no, sino que busque ayuda y pueda primero ir a Cristo, segundo a las personas indicadas, pero no como muchos han aplaudido y llevado a la persona a la muerte. Dios no nos ha llamado a muerte, sino nos ha llamado a vida. ¿Me hago entender? Y que usted y yo, por encima de lo que dice el mundo, nos ha llamado a llevar sus ordenanzas, sus mandatos, que la gente hoy no quiere servir al Señor. Las copas de ira, más que todo, ya Dios está cansado, ¿cierto? No quiere negociar, no quiere tampoco que haya, la gente no se ve ni siquiera arrepentida. Y se mira la prensa, mira las redes sociales, mira todo lo que se mueve y vemos un pueblo sin temor de Dios. Pero la iglesia ha sido llamada a mantener el estandarte y la luz del Señor siempre encendida. No tenga miedo ni tenga temor. Dios está con nosotros y sabemos que a los que le amamos y guardamos sus mandamientos hay grande galardón. Así que esta es la invitación en esta mañana a que usted esté, así le diga, no, es que usted es chapado a la antigua, usted no se deja afectar por eso, sino siempre su mirada puesta en el Señor y diciendo, vivo para agradarte y vivo para hacer tu divina y tu perfecta voluntad, Señor. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por habernos regalado la oportunidad de escuchar tu palabra. En un mundo donde cada vez es más caótico, Señor, por la falta de temor tuyo. Pero también sabemos que a la presente hay algo que lo detiene y es tu Espíritu Santo, que todavía infunde temor, temblor en muchos. Y sobre todo,
saber y entender que mientras tú estés, Señor, no podrán operar de la manera que siempre han querido. El mundo se prepara, Señor, con todo su arsenal para ir siempre en contra tuyo, y eso está escrito y está profetizado. ¿Qué es lo que debemos hacer? Tener confianza en ti, volver nuestros ojos a ti y pedirte, Dios, que nos ayudes a guardar tus mandatos, tu palabra y ser obedientes a lo que tú nos has llamado a hacer. Padre, aliento el corazón de muchos. Si hay alguien que también está enfermo de esta enfermedad psicológica, como yo lo hablaba, Señor, en este transcurso de esta prédica, tú eres nuestro Dios sanador y tú eres quien liberta, Señor, de toda cautividad. Tú sigues siendo un Dios de milagros, Señor. Por eso hoy oro, Señor, si hay alguien allí que está escuchando esta palabra, reprendo toda esta enfermedad que ha sido diagnosticada y declaro ahora, Señor, su sistema nervioso, Señor, su sistema emocional y aún espiritual sano. Señor, tu palabra dice que por tu llaga nosotros hemos sido sanados y hemos sido curados. Padre, todo lo que estaba en desorden, declaramos en luz, Señor. Declaramos, Dios, que contarán el testimonio, Señor, de lo que tú hiciste, porque tú eres un Dios de milagros. Tú no has dejado, Señor, de hacer lo sobrenatural. Nosotros simplemente debemos seguir creyendo, orando, Señor, para ver los milagros tuyos, Señor. Padre, declaramos, Señor, que toda depresión, que toda ansiedad, que toda desesperación, Señor, todo lo que haya querido venir a atacar la vida, los corazones, Señor, de mis hermanos, de los amigos, Padre, hoy lo declaramos sin poder y sin autoridad. Padre, declaramos, Señor, tu paz. Declaramos, Señor, que todo lo que estaba desordenado es ordenado en ti. Y hoy declaramos sanidad y restauración total. Pero también oramos, Señor, si hay alguien que estaba desanimado porque decía, Señor, todo lo que nos está pasando, todo lo que nos está ocurriendo, Señor, saber que es el cumplimiento de tu palabra, que son las señales que tenemos para recibir a nuestro amado. Pero también, Señor, saber que tú tarde que temprano traerá justicia. Ese es el Dios al que invocamos y al que servimos. Padre, bendigo todas las familias y declaro la gracia, el favor tuyo sobre cada uno de nosotros. Gracias por este mes de abril, Señor. Estamos terminando, Señor. Este es el último domingo de este mes de abril, Padre. Y hemos visto que tú no nos has dejado ni nos has desamparado. Hemos visto la gloria y el favor tuyo. Gracias te damos por el nuevo mes, Señor, que tú vas a regalarnos y el cual veremos la respuesta tuya, Señor. En muchas casas, los milagros sobrenaturales, las respuestas tuyas de tantos años, Señor. Padre, declaramos que este mes será de cielos abiertos, pero de respuestas palpables de lo espiritual a lo natural, Señor. Declaramos el cumplimiento de portadores de su presencia, Señor, lo que tú has dicho a través de los profetas, Señor, por tiempo en tiempo, Señor. Gracias te damos, Señor, porque la gracia, el favor tuyo, Señor, será sobre cada uno en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Espero que esta palabra haya animado su corazón y haya traído aliento y fuerza. No olvide los anuncios que tenemos esta semana. El miércoles estaremos aquí nuevamente con la enseñanza de la palabra, y no olvide que el próximo domingo iniciamos un nuevo mes. Pero sabemos que Dios ha declarado y determinado cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Espero que la gracia y el favor del Señor sea con cada uno de ustedes y mil bendiciones para todos.